Hola, ¿qué tal alumnos? En esta ocasión vamos a hablar acerca de las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión en estadística nos van a servir para poder determinar qué tan separados están los datos de las medidas de tendencia central. En esta ocasión vamos a dar a conocer tres tipos de medidas de dispersión, las cuales son la desviación media, la varianza y la desviación estándar, que a continuación se va a explicar. Bien, pues en esta ocasión vamos a explicar el primer ejemplo de la primera medida de dispersión, que es la desviación media. Para ello necesitamos determinar la desviación media del siguiente conjunto de datos no agrupados. Es el 1, 2, 4, 6, 8 y 9. Para ello vamos a utilizar la fórmula que acabo de escribir aquí en color rojo. Desviación media es igual a la sumatoria del valor absoluto de cada uno de los valores menos la media aritmética, todo esto dividido entre n, que es el número total de datos. Bien, para poder aplicar esta fórmula, lo primero que tenemos que hacer es calcular la media. Ya lo habíamos explicado anteriormente y para ello vamos a calcular la media del siguiente conjunto de datos. Entonces decimos que media va a ser igual a la sumatoria de estos datos, que es 1 más 2 más 4 más 6, más 8, más 9, y todo esto dividido entre n, que es el número total de datos, que en esta ocasión los datos son 6 datos. Media va a ser igual a la sumatoria de todo esto, que nos da 30, dividido entre 6. Media va a ser igual a 30 entre 6, que sería igual a 5. Y aquí tengo el primer elemento de la fórmula de la desviación media. Ahora lo que tenemos que hacer es, como nos dice aquí que es una sumatoria de la diferencia de estos valores, tengo que hacer el valor absoluto de cada uno de los datos. Esto representa cada uno de los datos. Empecemos con el primer dato, que es el número 1, menos la media, que es lo que acabamos de calcular en este apartado, que en este caso es 5. Cerramos el valor absoluto, más siguiente dato, que es un 2, y también haremos lo propio restándolo con el 5, que es la media, más siguiente dato, que es un 4, menos la media, que es 5, más siguiente dato, que en esta ocasión ahora es un 6, menos la media, que es 5, más siguiente dato, que es un 8, menos la media, que es 5, y finalmente más valor absoluto de 9, menos la media, que es 5. Y todo esto lo tenemos que dividir entre el número total de datos, que como lo dijimos, el número total de datos es 6. Entonces, desviación media va a ser igual a, hacemos la diferencia de 1 menos 5, que sería menos 4, más 2 menos 5, que sería menos 3, más valor absoluto de 4 menos 5, que sería menos 1, más valor absoluto de 6 menos 5, que sería 1, más valor absoluto de 8 menos 5, que sería 3, y más valor absoluto de 9 menos 5, que sería 4. Y todo esto dividido entre 6. Desviación media va a ser igual a, ahora aquí en esta parte tenemos que aplicar la propiedad de lo que es el valor absoluto. Esto quiere decir que todos los números que están dentro de valor absoluto no se les va a poner signo, es decir, van a ser positivos. Por lo tanto, aquí en lugar del menos 4 me quedaría 4, más 3, más 1, más 1, más 3 y más 4. Y todo esto dividido entre el número total de datos, que en este caso es 6. Desviación media, entonces, va a ser igual a, tendríamos que sumar pues todos estos datos, que en esta ocasión serían 16 la sumatoria, dividido entre 6. Y esto nos da igual a 16 entre 6, que es 2.66 periódico. Bien, y es así como acabamos de calcular nuestra primera medida de dispersión, que es la desviación media para datos no agrupados. Bien, a continuación vamos con el ejemplo número 2,
que son las siguientes dos medidas de dispersión, como lo es la varianza y la desviación estándar. En este ejemplo vamos a determinar para datos no agrupados lo que es la varianza y desviación estándar. El ejemplo 2 dice que a partir del siguiente conjunto de datos, 8, 3, 6, 3 y 5, vamos a determinar, inciso A, la varianza, inciso B, la desviación estándar. Para ello, aquí les acabo de poner lo que es la fórmula que nos permitirá calcular la varianza como primera instancia. La varianza se representa de esta forma: una s elevado al cuadrado es igual a la sumatoria, sigma, de cada uno de los datos menos la media, y esto elevado al cuadrado. Todo esto, todos los resultados sumados, divididos entre n, que es el número total de datos. Para poder utilizar la fórmula, lo primero que tenemos que hacer es determinar la media. Para ello, lo que vamos a hacer es sumar cada uno de los valores que nos acaba de proponer este problema, que en este caso es 8, más 3, más 6, más 3, más 5. Vamos a sumar estos datos y los vamos a dividir entre el número total de datos, que en este caso son 5 datos. Entonces la media va a ser igual a la sumatoria de estos datos, que sería 25, dividido entre 5, que es el número de datos. Por lo tanto, la media, en este ejemplo, 25 entre 5, nos va a dar 5. Esa es la media que nos da de estos 5 datos. Y aquí ya tenemos esta parte de la fórmula. Ahora lo que tenemos que hacer es ir sustituyendo cada uno de los valores y restárselos a la media. Esto nos va a quedar de la siguiente forma. Varianza va a ser igual a, vamos con el primer dato, que es el 8, menos la media, que ya la calculamos, que es 5, elevado al cuadrado, más, es una sumatoria, nos dice la fórmula, el siguiente dato, que en este caso es 3, menos la media, que es 5, elevado al cuadrado, más el siguiente dato, que ahora es un 6, menos 5, elevado al cuadrado, más el siguiente dato, que es el 3, menos 5 elevado al cuadrado, más el siguiente dato, que es el 5, menos 5 elevado al cuadrado. Aquí tenemos ya las diferencias de los 5 datos, y estos a su vez se van a restar entre lo que es la media. Obsérvese que cada uno de ellos se restan menos 5, que es la media que determinamos al inicio del problema. Y todos estos datos los tenemos que dividir de acuerdo a lo que nos dice la fórmula, que es entre n. N representa el número total de datos, que en este caso es 5. Entonces vamos a hacer la diferencia de cada uno de estos datos. 8 menos 5, que en este caso sería 3, al cuadrado, más 3 menos 5, que en este caso 3 menos 5 nos da menos 2, al cuadrado, más 6 menos 5, que en este caso me va a dar 1, al cuadrado, más 3 menos 5, que me va a dar menos 2 al cuadrado, más 5 menos 5, que nos dará 0 al cuadrado. Y todo esto dividido entre el número de datos, que es 5. Ahora lo que tenemos que hacer es elevar al cuadrado cada uno de los números. Empecemos con el 3. 3 elevado al cuadrado, que sería 3 por 3, 9. Más menos 2 elevado al cuadrado, menos 2 por menos 2, que sería 4. Más 1 al cuadrado, 1 por 1, que sería 1. Más el menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, que sería 4 positivo. Y más 0 al cuadrado, pues es 0. No sería necesario ponerlo. Sabemos que 0 al cuadrado es 0. Por lo tanto, no es necesario poner ese dato. Nos daría 0. Y esto lo vamos a dividir entre el número de datos, que habíamos dicho que es 5. Por lo tanto, la varianza va a ser igual a la sumatoria de estos datos, que en este caso sería 18, entre 5. La varianza entonces va a ser igual a 18 entre 5, que esto nos da 3.6. Y aquí tenemos resuelto lo que es el inciso A, la varianza. Ahora
vamos a determinar lo que es la desviación estándar. La ventaja que tenemos aquí es que para poder determinar el inciso B, acá lo voy a poner a un lado, nos bastará con despejar esta fórmula, ya que lo único que tenemos es que dejar sola la S y despejar el cuadrado de la varianza. Ya sabemos que la operación inversa de la potencia cuadrada va a ser entonces la raíz cuadrada. Como ya tenemos el resultado de esto, entonces lo único que tenemos que hacer es S, que va a representar a la desviación estándar, va a ser igual a la raíz cuadrada de el resultado que nos dio la varianza, que en este caso fue 3.6. Entonces la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de 3.6, que sería 1.89. Ahí está. Y es así como se obtiene de una forma más sencilla la desviación estándar a partir del cálculo de la varianza. Bien, espero que les haya gustado este pequeño tutorial de lo que son las medidas de dispersión para datos no agrupados.